Super Express. Este Boeing 757, fabricado en América, es un arma formidable en la batalla comercial del transporte de pasajeros. Los competidores son el cielo, las carreteras y el ferrocarril. Los pasajeros adquieren velocidad, comodidad y seguridad. Las líneas aéreas ofrecen buena capacidad de carga, flexibilidad operacional y gran rapidez. Su tecnología está en constante desarrollo. El aterrizaje es casi automático. Los motores son potentes y el avión asciende y desciende con rapidez, pero no llevan al pasajero desde el centro de una ciudad a otra. Los autobuses sí lo hacen. Desde hace algún tiempo, las compañías de autobuses de larga distancia consiguen atraerse a los pasajeros con precios bajos, más comodidades y programas de vídeo. El transporte por carretera es barato y muy flexible. Los bajos precios han animado a más personas a viajar y han revolucionado el mercado. Pero el autobús tiene que competir su trayecto con una masa de otros vehículos, siempre en aumento. Su tecnología también se desarrolla constantemente. Comodidad y economía son los principales objetivos de los fabricantes. El coche nos lleva de puerta a puerta, pero el transporte por carretera está mal planificado y peor controlado. La tecnología del ferrocarril ha estado evolucionando desde que Richard Trevithick construyó el primero como atracción de feria en 1800. A pesar del tiempo transcurrido, el tren sigue siendo un medio de transporte eficaz. A diferencia del coche o el autobús, los pasajeros de un tren pueden esperar una exacta puntualidad en la salida y llegada, desde el centro de una ciudad al centro de otra. El ferrocarril británico ha sido distribuido en varias divisiones. La llamada Intercity se ocupa del transporte rápido de pasajeros y pretende ser económicamente rentable, nada de subsidios. La competencia entre coches, autobuses y aviones para el mismo servicio obliga al Intercity a desarrollar una tecnología poderosa y nueva para que los trenes sigan siendo puntuales. Estos ingenieros forman parte del proyecto denominado Intercity 225. Están dirigidos por dos personas, el director de proyectos, David Rolling, de British Rail, y Mike Newman, de Proyectos de Transportes GRC. Su misión es construir locomotoras eléctricas que se desplacen a 220 kilómetros por hora. La primera debe estar ya prácticamente terminada. Al igual que el Boeing 757, han de ser veloces, confortables y seguras, además de económicas y fáciles de operar. Cada locomotora debe tener una vida útil de 30 años. Estas máquinas se denominarán clase 91, pero ya son más conocidas como Electras, tan rápidas como un Ferrari y tan fuertes como una excavadora. Pero como todo proyecto de alta tecnología, existen algunos riesgos. El arma principal del transporte ferroviario de pasajeros es el tren de alta velocidad. En Inglaterra está propulsado por motor diésel para poder utilizar la parte no electrificada de la red ferroviaria. Históricamente, los ferrocarriles han estado siempre dirigidos por ingenieros. La tecnología obligaba a ello en el sentido de que eran los ingenieros del ferrocarril los que decían, esto es posible, podemos hacer un tren con estas características técnicas. Ustedes, los que conocen el mercado, pueden venderlo.
Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente en el ferrocarril británico es un giro hacia una gestión del ferrocarril con una planificación comercial. Los departamentos comerciales del ferrocarril británico dicen ahora, queremos un tren que haga esto, esto y lo otro. Ustedes, los ingenieros, deben construirlo para nosotros. El último producto de la ingeniería del ferrocarril británica resultó ser un fracaso. Gran Bretaña tiene solo una línea completamente electrificada que conecta Londres con el norte, la línea de la costa oeste. A finales de los años 60, la British Rail quería reducir los tiempos de trayecto en ese trazado sinuoso y abrupto. La velocidad de los trenes había aumentado ya como resultado de investigaciones sobre el comportamiento de las ruedas. El tren no se guía por los flancos de las ruedas, sino por la forma o perfil de la banda de rodadura que se apoya sobre el rail. A esto se denomina el ángulo cónico. Su forma hace que la rueda tienda siempre a volver a la posición central sobre el rail. Esta fue la clave para alcanzar mayor velocidad en tramos rectos. Los ingenieros de investigación estudiaron los sistemas de suspensión activa como medio de incrementar la velocidad y la comodidad de los pasajeros en los tramos de curvas. Este mecanismo de control de inclinación se diseñó para el tren experimental avanzado de pasajeros, APTE. Este tren, propulsado por turbinas de gas, suponía un cambio radical respecto a la tecnología que se había aplicado hasta entonces en el ferrocarril. Se emplearon técnicas aeroespaciales en su construcción y un enfoque exclusivamente científico en su desarrollo. El tren estaba diseñado para alcanzar una velocidad de 230 kilómetros por hora. En 1974, la British Rail, animada por el éxito, encargó la producción de prototipos llamados APTP, que utilizaban gran parte de las conclusiones extraídas del tren experimental. Se diseñaron específicamente para el trayecto Londres-Glasgow, con locomotoras eléctricas insertadas entre los vagones articulados. La inclinación en curvas era controlada mediante el sistema de suspensión activa. Iban a ser los precursores del tren eléctrico de los 80. El programa de desarrollo se retrasó durante casi 10 años debido a problemas técnicos y a la falta de apoyo por parte de la dirección. Al tratarse de una solución de ingeniería para solo un pequeño sector de la red interurbana, no podía ser el caballo de batalla contra la gran competencia de los aviones, coches y autobuses. El proyecto sucumbió. La British Rail realizó una encuesta interna porque había algunas personas que afirmaban que era algo técnicamente demasiado complejo. Otras, dentro de la British Rail, aseguraban que no podíamos gestionar el proyecto correctamente y llegaron a traer asesores externos para que estudiaran el caso. Los asesores básicamente llegaron a la conclusión de que la tecnología era difícil, aunque no imposible, pero que British Rail era incapaz de dirigir un proyecto así, y esto produjo un gran debate sobre el modo en que British Rail gestiona sus proyectos técnicamente más avanzados. Más o menos se adoptaron todas las recomendaciones de los asesores y se estableció una estructura organizativa mucho más sólida para el siguiente proyecto, que fue el Intercity 225. El fracaso del APT todavía pesa sobre la British Rail. La posibilidad de que Intercity 225 se encontrase con los mismos problemas preocupaba a la dirección y a los ingenieros. El fracaso del APT dejó un vacío en el trayecto de la costa oeste que Electra pretende llenar. Pero la línea de la costa este está siendo electrificada y el Intercity ha decidido utilizar esta vía más rápida y más recta. Kew, una ciudad construida para el ferrocarril y por el ferrocarril.
La primera locomotora construida allí lo fue en 1843. Pero aunque aquellos victorianos se habrían quedado asombrados ante la tecnología que hoy se utiliza para el Electra, gran parte de la terminología no ha variado. Esta es la locomotora sin la carena de fibra de vidrio, mostrando lo que tiene debajo. La estructura es de acero. El área amarilla donde están los topes es la caja de arrastre. Recoge la tracción de la locomotora y está conectada a la estructura mediante los 3 pilares grises. Las áreas marcadas en verde y rojo forman la estructura que protege al maquinista en caso de colisión. Antes de pasar al acero, se construye un modelo completo de madera a escala real. Esta es la cabina electrónica, el cerebro del sistema, que responde a las órdenes del maquinista. Esta es la cabina de comunicaciones, que contiene 3 sistemas de radio distintos. Aquí está el sistema de evacuación del enorme calor que se produce cuando el tren frena. Más adelante, la cabina de conversión, que proporciona potencia al motor y, por lo tanto, a la locomotora y al tren. Aquí hay un depósito de aire que suministra presión a los frenos. El modelo en madera permite resolver previamente problemas de mantenimiento, accesibilidad y de disposición interna, ya que las modificaciones, llegado el momento de la fabricación, suelen ser costosas y ocasionan retrasos. Aquí, a ambos lados de la locomotora, tenemos los sistemas de refrigeración del motor y los silenciadores que amortiguan su ruido. Y así llegamos a la cabina del conductor. Esta maqueta es particularmente importante para comprobar la disposición de los instrumentos y de las luces del tablero. Podemos ver que el regulador de potencia está a una distancia razonable del conductor. Si en estas primeras etapas del diseño es necesario realizar algún cambio porque los instrumentos no están adecuadamente dispuestos, se puede realizar con un coste mínimo. Pueden ver que el conductor dispone de una visión bastante amplia. La mayoría de los vagones descansan sobre unas estructuras parecidas a pequeños carritos denominadas bogies. Tapados por el andén, los pasajeros no suelen verlas cuando el tren entra en la estación y sin embargo son un componente fundamental que permite a los vagones largos tomar las curvas. Algunos soportan la tracción, pero de todos ellos depende el confort. Constituyen un mecanismo de suspensión con un doble sistema. El secundario está entre el cuerpo del vagón y la estructura del bogie, y el primario está entre la estructura del bogie y las ruedas. Cada juego de ruedas está constituido por 2 ruedas y el eje que las une. El peso no suspendido o la masa inerte de cada juego de ruedas puede ser equivalente al de un coche familiar. El problema del ingeniero es minimizar esta masa. Cuanto menos sea la masa inerte, mejor se acopla el vagón a la vía. La mayoría de las locomotoras tienen bogies con motores de tracción acoplados a los ejes. Esto significa que tanto las ruedas como el motor constituyen una pesada masa inerte. Visto desde arriba, con el tren sobre la vía, los motores de tracción del Electra aparecen suspendidos bajo el bastidor del bogie, pero dentro de su estructura. Un cardán o árbol de transmisión conecta con la caja de cambios, también situada sobre el bogie. 2 engranajes cónicos transmiten la potencia en el ángulo adecuado. Unos mecanismos de varillas conectan la caja de cambios con el juego de ruedas montadas sobre un sistema flexible. El eje de las ruedas atraviesa la caja de cambios y el sistema de varillas. Cada motor también contiene su propio freno de disco. Así solo los juegos de ruedas constituyen masa inerte. El Electra tiene 2 bogies con un motor de tracción en cada uno de los 4 pares de ruedas. Medido individualmente, su peso no suspendido es de 1,7 toneladas.
La innovación de la clase 91 comparada con los vagones motores intercalados del anterior APT es que el bogie se ha utilizado para incrementar el rendimiento de la locomotora de manera global. En el APT, los motores de tracción estaban situados sobre el propio vagón y se conectaban a los ejes mediante cardanes muy largos, lo que probablemente no era una gran idea. Ahora se han sacado los motores fuera del vagón y se sitúan debajo, dentro del propio bogie, lo que es una gran novedad. Y la potencia se transmite a las ruedas mediante cardanes cortos. Y eso tiene otra ventaja, porque si se sitúan los motores debajo, desciende el centro de gravedad y de esta forma el tren no tiende a inclinarse tanto al tomar curvas cerradas. Es un diseño bastante acertado. El personal de British Rail realiza la verificación de los trenes con chalecos amarillos de alta visibilidad. John Prideaux, director de Intercity, tiene que establecer las características comerciales del nuevo tren. Tiene que ser atractivo para el pasajero y de mantenimiento económico, permitiendo a Intercity cumplir los objetivos financieros fijados por el gobierno. Creo que necesitábamos dar un paso adelante mejorando el atractivo de nuestro servicio ante los clientes. Queríamos un servicio más rápido y la mejor manera de conseguirlo era mediante la electrificación. Y la única forma que teníamos de justificar un programa así, bastante caro, 350 millones de libras, era ofreciendo un amplio conjunto de atractivos. El estilo es parte de esos atractivos. El diseño de locomotoras para llamar la atención del mercado no es una idea nueva. Es un viejo truco que ha funcionado bien en el pasado. Hoy en día, ninguna compañía puede permitirse el construir un nuevo tren de alta velocidad sin considerar el impacto de su aspecto. Warwick no es una ciudad con gran tradición ferroviaria. Aquí está la DCA, una agencia de asesores de diseño. La British Rail les encargó en 1985 el diseño de la línea del Electra. La locomotora es lo que recibió más atención. Hay muchos ingenieros que suelen pensar que el aspecto es algo de lo que se puede prescindir. Pero es uno de los elementos importantes y hay que cuidarlo. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Creo que la carrocería de la locomotora ha cambiado y tiene ahora mejor aspecto. Pero también tiene una misión, que es dirigir el aire hacia las cajas de cambios para que se mantengan frías, o al menos a la temperatura adecuada. Tiene que llegarles bien el aire cuando la locomotora está en marcha. Cochera de la estación de Bounce Green en Londres, una noche cualquiera. Muchos trenes de alta velocidad que entran en la cochera han recorrido miles de kilómetros durante el día. Su mantenimiento es una tarea compleja. Es un mundo de gigantescos túneles de lavado donde hay que limpiar más asientos que en una docena de cines. Reponer más combustible que en cualquier gasolinera. Y hacer rápidas puestas a punto que requieren la utilización de grúas y enormes martillos hidráulicos. Cada tren pasa una compleja y rigurosa inspección. Tres horas después de su llegada, están ya listos para continuar. Igual que los aviones, los trenes solo son rentables en marcha.
Los trenes de alta velocidad recorren 750.000 kilómetros antes de rectificar motores. El Electra recibirá un trato aún más despiadado. Es como conducir un coche deportivo. Pones las ruedas en marcha y cuando el tren empieza a moverse se acelera y el motor sube de potencia. Pero en todo momento lo estás conduciendo y exige una gran concentración. En los diésel, como el tren de alta velocidad actual, el rendimiento es máximo. Los sistemas eléctricos del Electra le permiten aumentar este rendimiento con un mantenimiento menor. British Rail pretende que el Electra sea operativo 21 de cada 24 horas. Pero actualmente el tren de alta velocidad, que se desplaza a 190 km por hora, sigue siendo la pieza fundamental de la línea de la costa este. Ya tiene más de 10 años y a veces viaja tan abarrotado que los pasajeros tienen que ir de pie entre Londres y Edimburgo. El Electra, con más vagones, le reemplazará. Pero este tren es solo un elemento más del mayor programa de modernización desde los años 50. En 1955, la desaparecida Comisión de Transporte británico anunció un profundo plan de modernización. La máquina de vapor fue desmantelada y sustituida por diversos modelos diésel. Se instalaron nuevos sistemas de señales y se electrificaron líneas principales como la de la costa este. El ferrocarril electrónico es más eficiente. En Europa, la electrificación de las líneas férreas está muy extendida. Pero tuvieron que pasar más de 30 años para que el gobierno inglés autorizara a la British Rail a invertir 3.000 millones de libras, 600.000 millones de pesetas de sus propios ingresos en la electrificación de la línea de la costa este. Las locomotoras eléctricas de esta línea se alimentan de un tendido de cobre situado sobre la vía que transporta 25.000 voltios de corriente alterna proveniente de la red nacional. Un pantógrafo situado en lo alto de la locomotora hace contacto con el tendido. El tren es solo un elemento más del sistema ferroviario. Un tren sin vía es como un barco sin agua. La electrificación ha convertido la línea de la costa este en la construcción más compleja de Gran Bretaña. Más de 33.000 postes sujetan cerca de 4.500 kilómetros de cable de cobre. El proceso de la instalación ha sido rápido. La colocación de los postes y su sujeción al suelo se realiza en pocos minutos. Todos los componentes del tendido están prefabricados en kits y se colocan rápidamente en los intervalos entre tren y tren. 148 puentes han tenido que ser adaptados o construidos de nuevo, aunque servían para los trenes diésel. Estos eficaces sistemas de trabajo han adelantado un año la terminación del programa. Estamos electrificando las vías de un tren diésel de alta velocidad en una línea que ya permite una velocidad de 190 km por hora. La posibilidad de lograr una mayor velocidad es limitada, pero podremos conseguir hasta media hora menos en la duración del trayecto entre Londres y Edimburgo, solo con algunas modificaciones en el trazado e introduciendo la tracción eléctrica. En Gran Bretaña, los trenes rápidos reducen las distancias, pero la mayor reducción y ahorro se consigue modernizando las primitivas líneas victorianas. En Europa, el concepto es distinto. Symbole du futur. Don Quichotte électrique qui glisse vers l'infini. Puissance qui bouleverse. Outil du temps présent aux multiples secrets. Instrument des voyages.
lignes épanouies. Los europeos conciben el ferrocarril como parte importante de su estrategia económica nacional. de la création. La mayor parte de las líneas fueron construidas por el gobierno para transportar tropas y, consecuentemente, no tienen una red tan compleja como la británica, diseñada para unir ciudades. A mediados de los 60, los franceses necesitaban una nueva línea de alta velocidad para aliviar la congestión del tramo París-Lyon. El resultado fue el TGV, que incrementó su capacidad. Pero Francia tiene la ventaja de disponer de espacio para construir nuevas líneas, así como de una administración comprensiva. Los alemanes también tienen un sistema saturado. Su gobierno está invirtiendo fuertemente en la construcción de nuevas líneas para su tren de alta velocidad, el ICE. Pero ambos países disponen de un trazado para uso exclusivo del tren de alta velocidad. Sin embargo, el Electra tendrá que circular por el trazado británico compartiendo los raíles con todo, desde Carbón a Cercanías. A la British Rail le gustaría construir nuevas líneas similares a las de Francia o Alemania, pero no existe apoyo financiero ni político. Este es el desafío de construir la locomotora de clase 91. Debe poder circular por todas partes y utilizar al máximo el trazado ferroviario ya existente. Creo que es un reto superior al de construir locomotoras especiales para que operen entre dos sitios y siempre por el mismo trazado. Así, la Electra, una locomotora de alta velocidad única en Europa, comienza a tomar forma. Crewe, junio de 1987. Comienzan los trabajos en la estructura. Esta estructura es un enorme bastidor de acero de 9 toneladas sobre el que todo se apoya o se cuelga. Se construye sobre un entramado de vigas que puede rotar para facilitar el acceso de los soldadores. Algunos componentes de la estructura son soldados por separado antes de ser incorporados al armazón. La línea de producción ha sido cuidadosamente organizada en un área de montaje con códigos de colores distintos. Se ha adoptado un sistema de la industria automovilística denominado justo a tiempo. Las piezas llegan cuando se necesitan en vez de amontonarse. Esta máquina fabrica componentes para el Electra. Las planchas de acero llegan en palets a la línea de montaje. Todo el proceso se asemeja a las técnicas de preensamblaje de las cadenas de producción de automóviles. La calidad puede ser comprobada en cada punto del proceso, mejorando la fiabilidad de cada componente. El Electra no está siendo construido directamente por la British Rail, sino que se ha contratado con otra empresa. Se definieron las exigencias comerciales y los rendimientos necesarios. 3 compañías pugnaban por el contrato: ASEA, de Suecia, y las británicas Breche y GEC. Esta competencia ofrecía a la British Rail garantías de eficiencia y precios económicos. Proyectos de Transportes GEC consiguió el contrato y son los principales fabricantes. Están produciendo el material eléctrico. Los ingenieros de Brel, de la British Rail, han sido subcontratados por la GEC para construir la estructura. Para Brel, ahora separada de la British Rail y candidata a la privatización, Electra es un contrato vital. La GEC en Preston está fabricando los componentes eléctricos de la locomotora. Este es uno de los motores de tracción de 4,5 toneladas. Hay 2 clases de corriente eléctrica: alterna, como la que hay en los hogares, y continua, como la que proviene de una batería. Este motor es una máquina de corriente continua. La corriente alterna, que recibe del tendido, es transformada en continua dentro de la locomotora. Los motores de tracción de corriente alterna están todavía en fase de desarrollo. Este es un motor de corriente continua de última generación.
Dentro de los motores eléctricos se encuentran dos componentes principales, el inducido, que gira, y el inductor fijo. En la Electra, la cantidad de electricidad que llega a ambos puede ser regulada inmediatamente mediante un sistema de control denominado SEPEX, de excitación separada. Este procedimiento podría definirse como una caja de cambios de relaciones infinitamente variables muy suave. No se parece en nada a los cambios tradicionales a base de transformador. El SEPEX es realmente un sistema de control muy suave y progresivo. Cada motor tiene unos 1.500 caballos de potencia y será el motor más potente que circule por las vías británicas. Una manera de apreciar su potencia es comparándolo con aquel otro. Un modelo actual que funciona bien diseñado hace 15 años. Ambos pesan casi exactamente lo mismo y, sin embargo, el moderno tiene un 30% más de potencia. El equipo eléctrico, el bogie y su motor son construidos antes en una réplica de madera para comprobar la correcta situación de los principales componentes. Bien, aquí estamos bajo el bogie. Los motores están suspendidos de la estructura del bogie y transmiten la tracción mediante un cardán sobre la caja de cambios, en un ángulo concreto, aquí situada sobre el eje. Y después, mediante una unión flexible que va hasta el juego de ruedas. El otro juego de ruedas, en el otro extremo del bogie, es accionado mediante este motor, también alojado en el armazón, con su disco de freno en la parte de atrás. Parecía que las pastillas de freno serían difíciles de cambiar, pero esta maqueta ha demostrado que situando un orificio de acceso encima, se pueden cambiar fácilmente. Cuando el motor arranca, toda la potencia de sus 1.500 caballos se aplica a dos engranajes principales de la caja de cambios. Este es el punto crítico de la locomotora. Sí, es el punto crítico, sí. Tanto la British Rail como la GEC están de acuerdo en ello y evidentemente han experimentado mucho este asunto. Se han realizado varias pruebas con distintos fabricantes y varios test para asegurarse. Creo que cuando empiece a funcionar realmente habrá un montón de personas observándola atentamente para comprobar si a la hora de la verdad funciona tal y como se ha anunciado. Hemos cuidado especialmente la fabricación de la caja y la caja misma, los engranajes de los cambios y toda la lubricación general. Todos estos puntos han sido muy importantes para nosotros. Realmente tuvimos un problema en la práctica cuando unas juntas entraron en contacto y comenzaron a rozar y a despedir un humo azul. Si eso lo hubiéramos descubierto ya en la vía, hubiera sido catastrófico. Por eso, las pruebas son importantes para solucionar los problemas. Y también nos ha permitido ver cómo funciona la caja de cambios y funciona muy satisfactoriamente. David Brown y la compañía alemana Boyd han sido subcontratados para construir los cambios. La empresa alemana tuvo inicialmente ciertas dificultades con el perfil de los dientes de los engranajes, pero ya han sido resueltas. Laboratorios de investigación de la GEC en Stafford. Una caja de cambios está siendo sometida a una prueba sobre bancada. 4 transmisiones constituyen un cuadrado con una caja de cambios en cada esquina. Se le aplica una fuerza equivalente a un peso de un tren de 700 toneladas y se la hace girar a una velocidad que representa 250 kilómetros por hora. Y así se puede ver previamente cualquier fallo de las cajas de cambio en el laboratorio, en lugar de descubrirla a costa de retrasos en los trayectos entre ciudad. En el centro del GEC en Preston se ha construido una locomotora sin ruedas ni carrocería. Esta locomotora puede realizar, en teoría, el recorrido Edimburgo-Londres a 220 kilómetros por hora. Se llama instalación combinada de ensayos. Así se comprueban conjuntamente todos los mecanismos de forma más científica
que colocando un prototipo sobre la vía. El test se realiza en tiempo real. La computadora informa a los ingenieros de que el tren de 700 toneladas, con 12 vagones, está viajando a más de 220 km por hora cerca de Selby, en Yorkshire. No tiembla ni una taza de té. Sin embargo, en la vía, a 180 km por hora, esto se vería así. La compleja electrónica que controla el sistema motriz resulta fundamental y es comprobada aquí. No estamos buscando solo las cosas que funcionen mal. Intentamos construirlas bien desde el principio, pero podemos comprobar, por ejemplo, la ventilación, para asegurarnos de que los sistemas de refrigeración por aire funcionan bien sobre los motores y los transformadores. Estas son el tipo de cosas que comprobamos, pero a veces también encontramos fallos e incluso pequeñas nubes de humo azul. Pero es mucho más barato encontrar nubes de humo aquí fuera que sobre la vía. Desde que desapareció el vapor, el maquinista ha ido teniendo cada vez menos control sobre las funciones vitales de la locomotora. Al igual que un piloto de aviación, los controles del maquinista a su vez actúan sobre otros controles. En el Electra se utilizan mecanismos electrónicos inteligentes. Los tiristores, semiconductores que permiten la suave transmisión de energía al motor, son la versión industrial de los potenciómetros del cuarto de estar que usamos para reducir la luz. Los sistemas de control de frenado pueden convertir los motores de tracción en potentes frenos, invirtiéndolos en generadores. El corazón de la Electra es este microprocesador. Los instrumentos microelectrónicos de los sistemas de control de la locomotora de clase 91 son efectivamente el cerebro del sistema. Tienen insertada en su memoria una descripción del motor y deciden en unas milésimas de segundo cuándo hay que enviar una señal a algunos de los transistores para hacerlo saltar, controlando así el flujo de corrientes hasta el grado exacto que se precisa en esa circunstancia concreta. Pero estos aparatos hacen aún más. Almacenan información para el ingeniero de mantenimiento y suministran información al maquinista. Es el microprocesador quien en realidad conduce la locomotora, según las instrucciones que recibe a través de los controles que acciona el maquinista. Podemos decirle al microprocesador que hoy queremos ir a 220 km por hora por la línea de la costa este. También se le puede decir, hoy llevamos 800 toneladas de coches cama y el microprocesador adaptará consecuentemente los motores. Es una tecnología muy importante. El Electra tiene dos cabinas de conducción, una en cada extremo del tren, y tiene igual capacidad de tracción en ambos sentidos. Hay otra cabina de control en el lado opuesto a la locomotora. Para British Rail, esto reduce el tiempo que el tren permanece en la estación. El conductor cambia de sitio, no la locomotora. La cabina de control del otro extremo se denomina DVT. Tiene capacidad para transportar correo, paquetes y lleva al interventor del tren. La DVT y los nuevos vagones llamados Mark IV están siendo construidos por la compañía Metro Camel de Birmingham. Como la GEC con la locomotora, se les adjudicó el contrato tras un concurso. Estamos en el Centro Técnico de Ferrocarriles en Derby. La estructura interna de la DVT ha llegado para hacer pruebas de resistencia. Como todos los modernos ferrocarriles, se construye en un armazón de acero muy resistente. La serie completa de test llevará unas 13 semanas e inclusive unas 8 condiciones de carga distintas, como la carga sobre los topes, sobre el punto de apoyo de los bogies, sobre el armazón mismo en cada extremo de la unidad. En el techo, la carga vertical representa el peso específico del vehículo y el peso de su equipo y la carga diagonal representan las colisiones laterales, como la colisión contra un puente o algo parecido.
La resistencia de los Mark IV también es evaluada en la Metro Camel de Birmingham. Se aplican distintas fuerzas sobre la estructura y se instalan cientos de pequeños sensores. En una prensa hidráulica se comprime la estructura con 200 toneladas de fuerza por cada extremo. El resultado son pequeñas distorsiones de la estructura y los ingenieros detectan así dónde es necesario fortalecerla. Los bogies son los componentes más críticos de los vagones Mark IV. Son otra zona de riesgo. Su suavidad en el desplazamiento constituye el punto de contacto del pasajero con la tecnología. Los Mark IV están diseñados para viaje a 230 km por hora, igual que estos Mark III lo fueron para 180. Se realizaron test de simulación por computadora sobre dos tipos de bogies, uno fabricado por la compañía suiza SIG y otro por los ingenieros de la British Rail. En el concurso ofrecimos un bogie británico que está en proceso de perfeccionamiento y otro europeo ya fabricado. Al final, el Consejo de la British Rail decidió que no deseaba dedicarse a producir y que prefería un producto ya probado, el bogie suizo SIG, que por cierto será fabricado después por Metro Camel. El bogie SIG ha sido probado en Alemania a altas velocidades, incluso a velocidades mayores que los vehículos que nosotros estamos construyendo. Y la misma clase de bogies está siendo utilizada en Suiza, en su equivalente de vagones Mark IV. Ha habido casos en los que un bogie que parecía funcionar bien en el continente y sin duda funcionaba bien, ha sido importado a este país y colocado bajo nuestros vagones para que operara en el ferrocarril británico y ha tenido un rendimiento muy distinto. Hay diferencias considerables y significativas entre las características de las vías de este país y las del continente. Se han realizado ensayos con dos prototipos de bogies bajo un vagón de prueba y recorriendo la misma vía. Pero hasta que el bogie SIG haya sido completamente verificado y puesto a punto, la calidad y confort de los vagones seguirá siendo materia de discusión. La evaluación del rendimiento de los bogies ha retrasado en 5 meses la entrega de vagones. La rapidez en la electrificación del tendido ha supuesto, sin embargo, disponer de servicios eléctricos para Leeds en 1988, un año antes de lo previsto. Ello origina un problema curioso, una línea eléctrica sin trenes. La idea original de la British Rail era ensayar el Electra con vagones vacíos. En vez de eso, colocaron vagones y una máquina de alta velocidad de los actualmente en servicio para llenar ese vacío. La British Rail gana así más experiencia en uso real, aunque es un riesgo. Es un riesgo para la Intercity porque puede dañar su imagen y un riesgo para los pasajeros porque su tren puede no llegar a tiempo. La construcción de la locomotora se está cumpliendo en los plazos previstos en Crewe. Las primeras 5 toneladas de estructura de bogie están siendo equipadas con las ruedas, la transmisión y caja de cambios. Su ensamblaje se realiza con una grúa especial de precisión. Cuando se hace descender la estructura, los 28 puntos de ajuste deben encajar perfectamente. Debajo de la locomotora se colocan los motores de tracción que también deben ajustar a la perfección. Cuando esté completa la primera serie de 10 Electras, se comprobarán sus sistemas en el equipo de Crewe. Estamos construyendo 10 prototipos de esta locomotora. Son para el servicio de Leeds en la línea de la costa este. Después continuaremos con 21 más
que irán hasta Edimburgo, pero antes haremos recorrer 1,5 millones de kilómetros a estas 10 primeras antes de seguir con las restantes 21. Cualquier problema o dificultad que surja será corregido en la práctica de estas 10 y se corregirá en el diseño de las restantes. Así que estamos todavía a medio camino. El primer Electra será entregado a la British Rail para prueba de inmediato. Para que sea verdaderamente efectivo en el mercado, los operadores y los agentes comerciales deberán analizarlo con la misma objetividad científica que los ingenieros. Pero por buena que sea la tecnología, lo que cuenta para los pasajeros es lo que ellos notan. Un personal poco amable, vagones sucios, vagones restaurantes cerrados y precios poco competitivos o confusos no ayudan a hacer atractivo el viaje en tren, aunque vaya muy rápido.